Vamos a dar inicio a la sesión. Para antes, le solicito a la diputada secretaria Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Como le indica, diputado presidente, se encuentran 21 diputadas y diputados presentes. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia, se declara quórum legal para tal efecto, se da inicio a esta sesión solemne, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 4 de diciembre del 2025. Se registra la asistencia del diputado César Madrigal. Con fundamento en los artículos 40, fracción octava, también de la diputada Yusara, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 10 del reglamento de la citada ley, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados José Guadalupe Buenrostro, Mónica Magaña Mendoza, Miguel de la Rosa Figueroa, Alberto Alfaro García y Alejandra Yadanz Valenzuela, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueban las propuestas de justificación. Aprobado. Se solicita a la diputada secretaria Tonantzin Lusaí Cárdenas Méndez de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Muy buenos días a todas y a todos. Punto número 1, declaración del quórum legal. Punto número 2, designación de comisiones de cortesía. Punto número 3, honores a la bandera nacional y estatal y entonación de los himnos respectivos. Punto número 4, intervención en tribuna por parte de un diputado o diputada. Punto número 5, conclusión y cita. Es cuanto. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta presidencia se permite designar en comisión a las y los diputados Aurelio Fonseca, César Madrigal y Marta Arizmendi para que se sirvan a introducir y acompañar fuera de este recinto legislativo al licenciado Juan Francisco Ramírez Salcido, representante del gobernador constitucional del Estado, y al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Para tal efecto, se declara un receso a fin de que la comisión cumpla con su cometido.
Se reanuda la sesión. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, esta presidencia le da la más cordial bienvenida al licenciado Juan Francisco Ramírez Salcido, representante del gobernador constitucional del Estado, y al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Saludamos también al licenciado Luis Carlos García Sotelo, secretario de Hacienda, al maestro Héctor Pizano Ramos, procurador social del Estado de Jalisco, al licenciado Andrés Huelmo Palma, subsecretario de Gobernación, José Luis Alejandro Góngora, vicefiscal de Derechos Humanos, en representación del fiscal del Estado, licenciado Esteban Gutiérrez Delgado, director jurídico del OPD Servicios de Salud, en representación del doctor Raúl Pérez, al licenciado Gabriel Lara, síndico municipal de Zapopan, en representación del alcalde Juan José Frangé, a la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, módulo de Encarnación de Díaz, a los estudiantes que hoy nos acompañan en esta sesión de plenos, a los estudiantes, madres de familia y padres de la Escuela José Elías Moreno de Unión San Antonio, gracias por acompañarnos con la banda de guerra y la escolta. Y, por supuesto, pues a todas las personas que nos acompañan. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a todos los presentes se pongan de pie a efecto de rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el himno nacional.
De igual forma, se solicita a todos los presentes permanezcan de pie a fin de rendir honores a la bandera de nuestro Estado y entonar el himno respectivo. Tremolando el pendón tricolor. Jaliscienses, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó, como irrumpe la aurora serena, en la noche su triunfo de luz, suave pluma rompió las cadenas, subyugantes de la esclavitud, ya no escriban las manos fraternas, del acero la furia fatal, conservando las fuerzas eternas, de la paz como escudo inmortal. Jaliscienses, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó, reafirmando la noble premisa y el esfuerzo que nos conformó, la victoria de antiguos anhelos a tus héroes de dicha inundó, cielo propio encendiera la flama en defensa de nuestro blasón. Jaliscienses, dar un paso al frente por la gloria de nuestra nación. Jaliscienses, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Para continuar con el orden del día, esta presidencia concede el uso de la palabra al diputado César Madrigal con motivo del 215 aniversario de la firma del bando que declara la abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio López Rayón. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días. Bienvenidos los representantes de los poderes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Francisco Ramírez, representante del Poder Ejecutivo, quienes nos siguen en el canal del Parlamento y distinguidas personalidades que nos acompañan en galerías. Bienvenidos al Congreso del Estado. El decreto de abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo Costilla es sin duda el momento más trascendente del inicio de la independencia en México. Trasciende más allá de la arenga del llamado al levantamiento de la madrugada del 16 de septiembre en Dolores, Guanajuato. Trasciende más allá de la batalla en la Lóndiga de Granaditas y de todas y cada una de las victorias que los insurgentes fueron conquistando en esta primera etapa de la Guerra de Independencia. Porque la abolición de la esclavitud del día 6 de diciembre de 1810 en esta perla tapatía en Guadalajara es un mandato escrito que recoge el espíritu del movimiento que en un inicio pareció nacer sin claridad, ya que significa un llamado a la libertad individual de los seres humanos. En pleno siglo XXI, al día de hoy, es importante entender el concepto del significado de esta carta de la abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo. Las circunstancias sociodemográficas y culturales en aquel entonces eran distintas. La esclavitud en esos tiempos implicaba no solo la explotación y el sometimiento de seres humanos, sino el comercio de los mismos que estaba autorizado específicamente para mulatos. Los indígenas y criollos quedaban fuera de la esclavitud en la Nueva España y aquí en lo que era entonces la Nueva Galicia. Se calcula que para dicho año 1810 existían alrededor de 10,000 esclavos en lo que ahora es territorio de nuestro querido México. La Carta de Abolición de la Esclavitud emitida aquí en Guadalajara fue desde el propio cuartel general de don Miguel Hidalgo y Costilla. Sus efectos, por supuesto, no fueron, como se pudieron pensar, los de una ley de aplicación general. Solamente se aplicó en los territorios que iban conquistando las y los insurgentes. Sin embargo, la riqueza de este documento de abolición de la esclavitud de don Miguel Hidalgo se encuentra en su propio contenido, en su objeto y en su misión. Y es la primera vez aquí en nuestro país que se hablaba de esa libertad, de ese fin de la esclavitud, y fue el génesis o el origen para que posteriormente, en una etapa distinta, don José María Morelos y Pavón pudiera expresar estas ideas de abolición de la esclavitud en el Congreso de Chilpancingo y, sin duda alguna, seguir estas grandes ideas que aquí en Guadalajara proclamó el padre de la nación, Miguel Hidalgo y Costilla. Por eso podemos decir sin duda que la capital de Jalisco, Guadalajara, también es cuna de la independencia de México, que desde estas tierras el movimiento de independencia iniciado por Hidalgo cobró sentido a partir de este documento de la abolición de la esclavitud, que es el eje inicial de este movimiento insurgente, que fue esta misma libertad que se conquistó 11 años después, en 1821. Y Guadalajara fue el lugar perfecto para emitir un decreto de tales magnitudes de abolición de la esclavitud, en una tierra que desde que nació existe una condición de libertad que se ha transformado en uno de los lugares con mayor autonomía al día de hoy en independencia, y una tierra, una entidad federativa, donde permea más rápidamente la democracia y la alternancia democrática en la pluralidad. Las concepciones de la realidad y los conceptos de la libertad se han ido transformando a lo largo de estos 200 años, más de 200 años, que se expidió este decreto de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, sigue existiendo el mismo anhelo, que es la libertad y el respeto de los derechos de todas las personas. Al día de hoy, existen muchas formas de esclavitud moderna. La esclavitud se somete en sometimientos y limitación de los derechos humanos en otras naciones.
a través de instituciones y leyes que así lo permiten, de regímenes autoritarios y de actividades ilegales como el tráfico de personas, donde los seres humanos se aprovechan de los miedos, los temores, la necesidad de otros seres humanos más vulnerables y que acaban sometiendo a otras personas en beneficio de alguien que lamentablemente de manera ilegal e inmoral detenta un poder económico, religioso o político. Concluiría diciendo que el anhelo de Miguel Hidalgo de libertad no queda en la Carta de Abolición de la Esclavitud de 1810. Este anhelo de Miguel Hidalgo sigue vigente al día de hoy en nuestra patria y nosotros tenemos el reto y la encomienda que a través de leyes justas y de instituciones garanticemos la libertad como el valor más fundamental de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado César. Para continuar, con el orden del día, esta presidencia concede el uso de la palabra al licenciado Francisco Ramírez Salcido, representante del gobernador del Estado, con motivo del 215 aniversario de la firma del bando que declara la abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio López Rayón. Adelante. Muy buen día a todas y a todos. Me honra estar hoy en este recinto legislativo en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, en esta sesión solemne que nos convoca a celebrar el 215 aniversario de la firma del bando que declara la abolición de la esclavitud por Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio López Rayón. Saludo como siempre con mucho gusto al presidente de la mesa directiva del Congreso, diputado Julio César Hurtado, a José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a las y los diputados de esta 64 legislatura, a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, por supuesto a las y los estudiantes del municipio de Unión de San Antonio. Bienvenidos. Hablar de este momento histórico es hablar de uno de los actos de mayor claridad política y sentido de justicia en los primeros pasos de nuestra independencia. En 1810, cuando Hidalgo llega a Guadalajara, la Nueva España vivía bajo un sistema colonial profundamente desigual. Castas rígidas, tributos obligatorios, cargas para los pueblos originarios, trabajos forzados y una esclavitud que, aunque numéricamente menor que en otras partes del continente, representaba una de las formas más crueles de explotación humana. Es aquí donde Hidalgo decide romper de manera frontal con esa inercia. Junto a él desempeñó un papel fundamental Ignacio López Rayón, uno de los estrategas más lúcidos del movimiento insurgente. Rayón no solo acompañó a Hidalgo en la proclamación del decreto, fue una pieza clave para darle forma jurídica y política, para difundirlo y sostener la visión de un país que debía nacer sobre principios de igualdad y libertad. Cuando Rayón asume parte del liderazgo insurgente tras la muerte de Hidalgo, continúa defendiendo esta misma idea en documentos que hoy son considerados precursores del constitucionalismo mexicano como los elementos constitucionales, donde vuelve a reafirmarse que ningún sistema basado en la opresión puede sostener una nación libre. Por eso, lo que ocurrió en Guadalajara en 1810 no fue un gesto aislado, fue la semilla de una visión de país que hombres como Rayón ayudaron a consolidar. Una nación cimentada en la dignidad humana y en el fin de cualquier forma de esclavitud o servidumbre. Hidalgo entendía que la independencia no podía construirse sobre las mismas injusticias que se buscaban combatir. Ese decreto firmado aquí representó la convicción de que la libertad no podía esperar el desenlace de la guerra, que debía ser un derecho inmediato, porque sin igualdad no hay nación posible. Felicidades México por este 215 aniversario de este decreto histórico y un orgullo para las y los jaliscienses que Guadalajara haya sido testigo de este suceso. Hoy conmemoramos ese suceso histórico y rendimos homenaje a todas y todos que con su persistencia, ideales y amor a la patria y su gente abrieron camino a la libertad.
Que las leyes, las políticas públicas que hoy existen, no sean los medios para seguir perpetuando la opresión. Que el racismo, la desigualdad, la discriminación no sigan siendo quienes dan vida a la esclavitud. Y esto solo se logra recordando que los grandes avances sociales no nacen desde la comodidad, nacen y se crean de las decisiones valientes, tomadas con sentido de Estado y con un profundo compromiso con la dignidad humana. Que hoy también sea un llamado a la unidad, a la sensatez y al diálogo que permita trabajar en conjunto por las y los jaliscienses. Desde el Ejecutivo del Estado se refrenda el compromiso de seguir trabajando con diálogo y cercanía con el Poder Legislativo, porque hoy nos corresponde a todas y todos garantizar los derechos humanos de las y los jaliscienses, perpetuar la democracia y seguir fortaleciendo en todo momento nuestras instituciones, y que esas acciones honren el esfuerzo y la lucha de esos personajes que en el pasado no tuvieron otro objetivo más que consolidar un México libre y soberano. Que viva un México libre, con igualdad y justicia para todas y para todos. Muchísimas gracias. Esta presidencia agradece al licenciado Juan Francisco Ramírez Salcido, representante del gobernador constitucional del Estado, al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a las personalidades que nos acompañan y que nos hayan honrado con su presencia en esta sesión solemne. Quiero saludar y despedir también con especial cariño a los estudiantes de la Escuela José Elías Moreno de Unión San Antonio que hoy nos acompañan, a las madres de familia que hicieron un viaje de casi 3 horas para estar en esta sesión solemne. Por supuesto, al director de la escuela, el profesor Rutilio, gran amigo, bienvenido, muchas gracias, profesor, y al profe Paco, el instructor de la banda de guerra. Damos también la bienvenida a la escuela primaria Albert Einstein. Para finalizar, les solicito a todos los presentes permanezcan en sus lugares a fin de que la comisión de cortesía cumplan con su cometido y se da por concluida la presente sesión, siendo las 11:07 del día 4 de diciembre del 2025, y se les recuerda a las y los diputados la cita a la sesión extraordinaria el día de hoy dentro de 10 minutos.